Estudiantes y padres de familia del Colegio Basili, reciban un saludo afectuoso de nuestra institución. Vamos a continuar entonces con nuestras clases virtuales para el curso de geometría dirigido a nuestros estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria. Muy bien, estudiantes, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy se titula Circunferencia parte 1. De repente, estudiantes, cuando hablamos de circunferencia, lo primero que se nos puede venir a la mente como figura geométrica aplicada a la realidad, ¿no? A nuestra vida cotidiana, es cuando vemos los neumáticos, ya sea de un auto o de una bicicleta, ¿no? Tiene una forma circular, pero en realidad tiene diversas aplicaciones, ¿no? Por lo tanto, es oportuno, estudiantes, estudiar las propiedades que tiene una circunferencia. Vamos a definir entonces como aquel conjunto de puntos que equidista de un punto fijo O. Para ello te voy a pedir que observes esta, esta figura, ¿no? Esta circunferencia, cuyo centro es O, ¿no es cierto? En este caso tenemos el centro O y el radio R, ¿no? Ambos son coplanares, es decir, se encuentran en un mismo plano, ¿no es cierto? Como ya te había indicado, a dicho punto se le va a llamar centro de la circunferencia y a la distancia constante, ¿no es cierto?, del centro, en este caso a este conjunto de puntos se le va a llamar radio. Muy bien. Entonces podemos concluir de que el radio y el centro de la circunferencia van a ser los elementos más importantes de una circunferencia. Vamos a conocer los demás elementos que también eh, encontramos en una circunferencia. Muy bien, estudiantes. Bueno, ya conocemos al centro y al radio, ¿no es cierto? Vamos a conocer a continuación a la cuerda. ¿Qué cosa es la cuerda? La cuerda va a ser, en este caso, lo hemos representado como MN, la distancia de un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia, ¿correcto? A ello se le va a llamar cuerda, ¿no? A este segmento MN. Muy bien. El diámetro. El diámetro en este caso, estudiante, va a ser la extensión máxima, ¿no? De dos puntos en una circunferencia, ¿no es cierto? Y justamente ese diámetro va a pasar por el centro de la circunferencia. Entonces, eh, recuerda de que como en una circunferencia podemos trazar infinitos radios, por lo tanto, la distancia de O hasta A sería radio y la distancia de O hasta B también sería radio, pero de A hasta B todo hace diámetro. Quiere decir entonces de que el diámetro es igual a dos veces el radio. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. El arco. El arco, estudiantes, va a ser la porción, una pequeña porción de la circunferencia. En este caso lo estamos representando como PS. ¿Ya? Esto de acá, estudiantes, esta porción se le va a llamar arco. ¿Correcto? ¿Qué cosa es la flecha o ságita? Va a ser, digamos, un segmento pequeñísimo que va desde el punto C hasta el punto D. ¿Ya? Se le va a llamar eh, flecha o ságita, ¿ya? Y bueno, para que conozcas también la distancia de O hasta C, se le va a llamar apotema. Bueno, no lo hemos considerado dentro de los elementos, porque bueno, más adelante lo vamos a estudiar con mayor detalle cuando entremos a la parte de geometría del espacio, ¿ya? ¿Qué cosa es una recta tangente? Ajá, mira, acá está la recta tangente, que lo hemos llamado como RT. Va a ser aquella recta que va a pasar por un punto de la circunferencia, lo va a atravesar en un punto, ¿ya? Y a dicho punto en el que se intersectan la circunferencia con dicha recta tangente se le va a llamar precisamente punto de tangencia, que lo hemos representado por la letra T, ¿ya? Y la recta secante, estudiantes, la recta secante, ajá, va a ser aquella recta que va a pasar por dos puntos de la circunferencia. Acá lo tenemos, ¿no es cierto? Muy bien. A continuación, estudiantes, vamos a estudiar los ángulos asociados a la circunferencia, ¿no? Que ya lo conoces. En este caso, los más importantes, ¿no? El ángulo central. Recuerda de que el ángulo central, estudiante, que se genera al trazar, en este caso, mira, este radio y este otro radio, el radio OA y el radio OB, se genera un ángulo central. Ese ángulo central va a ser igual en medida a su arco correspondiente, ¿ya? Por ello es que acá tú ves X y X, ¿no? Van a tener igual medida angular. El ángulo inscrito, estudiantes, también recuerda de que el ángulo inscrito
va a ser aquel ángulo que digamos el vértice va a estar ubicado en un punto de la circunferencia, ¿correcto? Entonces ese ángulo inscrito siempre va a ser la mitad de su arco correspondiente, ¿no? Acá está X y acá está sería el doble, ¿no? El arco 2X. El ángulo semi-inscrito va a tener, digamos, la misma, bueno, vamos a explicarlo. Vas a tener acá una recta tangente, ¿no? En este caso, y la cuerda AB, ¿no es cierto? Y ahí se va a generar el ángulo semi-inscrito, ¿no? Que siempre va a ser el doble del ángulo que se genera entre la recta tangente y la cuerda AB, ¿correcto? Muy bien, continuemos. Además, estudiantes, vamos a encontrar acá ángulos interiores. Por ejemplo, cuando yo trace dos cuerdas en una circunferencia, esas dos cuerdas al intersectarse me generan ángulos, ¿no es cierto? En este caso vamos a tomar como referencia el ángulo X. Ese ángulo X va a ser igual a ¿quién? A la semisuma de arcos, en este caso el arco AB con el arco CD. ¿Cómo sería? X va a ser igual al arco M más el arco N dividido entre 2, ¿no? En cuanto al ángulo exterior, vamos a encontrar en este caso, tres presentaciones, ¿no? Que van a tener la misma propiedad, ¿no? Matemáticamente hablando. Por ejemplo, el ángulo X va a ser igual a ¿quién? A la semidiferencia de arcos, es decir, X va a ser igual a M menos N entre 2. Acá, cuando tenga esta forma, de la misma manera vamos a utilizar la misma fórmula, ¿ya? O misma propiedad. X, que está acá, ángulo exterior, va a ser igual a M menos N entre 2. Y acá igual, ¿no? X va a ser igual a M menos N entre 2, ¿no? Y ya sabes dónde está M y N, ¿no? En los tres casos. Muy bien. También, estudiantes, adicionalmente vamos a tener estas propiedades. Por ejemplo, si yo sumo un ángulo exterior a la circunferencia, pero que digamos se genera a partir de, en este caso, dos rectas tangentes, ¿no? Que se intersectan de forma exterior, me genera el ángulo X, ¿no? Y el arco Y. En este caso la suma de ambos va a ser igual a 180 grados, ¿ya? X más Y va a ser igual a 180, ¿no? Y de ahí se van a derivar otras propiedades que más adelante lo vamos a también colocar, ¿ya? Otra propiedad, estudiante, es esta, ¿no? Cuando tú tengas una recta tangente, ¿no es cierto? Y traces el radio perpendicular a dicha recta tangente, es decir, eh, cuando intersectes a la recta tangente en su punto medio, es decir, coincida el radio, ¿no? El centro de la circunferencia, desde el centro de la circunferencia hasta el punto de tangencia, ese ángulo que se genera va a ser igual a 90 grados, ¿no? Es decir, perpendicular, ¿ya? Acá hay otra propiedad también, estudiante. Cuando tengas una cuerda, ¿no es cierto? Y traces el diámetro o radio, ¿no es cierto? Que pasa por el centro de dicha cuerda, obviamente ahí se va a generar dos segmentos de la misma medida, ¿no? En este caso MH va a ser igual a HN. Además, como pasa por el centro, ¿no es cierto?, de dicha cuerda MN, acá se va a generar un ángulo de 90 grados. Muy bien. Vamos a aplicar lo estudiado con algunos problemas, estudiantes. Dice en el problema número 1 que vamos a analizar. Según el gráfico, nos dicen de que A, B y C son puntos de tangencia. Efectivamente, A, B y C son puntos de tangencia y con ello nos piden calcular el valor de X. Tenemos que él es 40 y él es 2 alfa, ¿no? Muy bien. ¿De qué manera vamos a desarrollar la solución? De esta manera, ¿ya? Mira, nos piden hallar X, por lo tanto, mira, vamos a prolongar la distancia de PA y en este caso QB, ¿no? Vamos a prolongar esto. Al prolongarlo vamos a prolongar hasta el punto N. ¿Dónde está el punto N? Acá está el punto N, ya apareció, ¿no? Prolongamos él y prolongamos él. Ajá, muy bien. Vamos a encontrar que dicha prolongación genera un ángulo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuánto va a ser ese ángulo? Claro, ese ángulo, mira, recordando nuestro tema de triángulos, como él es 40 y él es 2 alfa, este ángulo que está en el vértice N sería 2 alfa
menos 40, ¿no es cierto? Eso ya lo sabes, ¿no? Porque la suma de 40 más este ángulo me debe dar 2 alfa, ¿no? Y por ello este ángulo sería 2 alfa menos 40, ¿no es cierto? Muy bien. Además, estudiante, aplicando esta propiedad de acá, ¿no es cierto? X más Y es igual a 180, ¿no es cierto? Por lo tanto, si él es 2 alfa menos 40, para que con este arco sume 180, necesariamente el arco AB tiene que ser ¿cuánto? 220 menos 2 alfa, ¿no es cierto? Para que esa suma me dé 180. Ahí está. Y eso también lo estamos notando. Muy bien. Ahora mira, aplicando la propiedad del ángulo inscrito, si él es 2 alfa menos, perdón, 220 menos 2 alfa, este ángulo, ¿no es cierto? Tendría que valer 110 menos alfa, ¿no? La mitad, ¿no? Lo que habíamos analizado en el problema anterior. Por lo tanto, por opuestos por el vértice, este ángulo también va a ser 110 menos alfa. Muy bien. Ahora, ¿te acuerdas? Propiedad de los triángulos. En el triángulo entonces, eh, en el triángulo BTQ, ¿no? BTQ, vamos a aplicar la propiedad. La suma de los ángulos interiores en todo triángulo es igual a 180. 110 menos alfa más x más alfa va a ser igual a 180. Los alfas se van a cancelar, claro, y el 110 va a pasar a restar y el valor de x nos va a salir 70, ¿no? Y eso sería nuestra respuesta, ¿no? Para el problema, para el primer problema. En el siguiente caso, estudiantes, vamos a tener acá, entonces, dice en el gráfico, la medida en este caso, del arco CDM, ¿no? CDM es igual a 40, ¿ya? Con ello nos piden calcular X si la medida del arco AB es igual a 50. Ajá, ahí está. Listo, muy bien. ¿De qué manera vamos a resolver esto? Ya. A este ángulo le voy a llamar alfa y a este ángulo le voy a llamar beta. Pero como me dicen de que el arco CDE vale 40, voy a llegar a esta conclusión, estudiante, ¿no? Claro, como él es alfa, este arco valdría el doble, 2 alfa. Y como él es beta, este arco CD valdría 2 beta, ¿ya? Ahora, claro, por tanto me dicen que él es 50, por lo tanto este ángulo va a valer, claro, va a valer 25, ¿no? Ahí está, muy bien. Ahora, claro, como todo este arco vale 2 beta más 2 alfa, y según el dato vale 50, o perdón, 40, ¿no es cierto? C de arco vale 40, entonces llegamos a la conclusión de que alfa más beta va a ser igual a 20, claro, ¿ya? Ahora, la solución es sencilla, estudiantes. Básicamente, observa por favor el triángulo, la suma de beta más x o x más beta va a ser igual a 25, ¿no es cierto? Aplicando una de las propiedades del triángulo. También 2x más alfa, ¿no es cierto? 2x más este alfa me va a dar 25. Ahora, ¿qué pasa si esas dos ecuaciones las sumo miembro a miembro? Voy a tener acá x más 2x es igual a 3x, pero beta más alfa o alfa más beta tú sabes que es 20, ¿no es cierto? Entonces este 20 va a pasar a restar a 50, me va a quedar 30 y aquí va a salir 10, y eso sería nuestra respuesta. Finalmente, estudiantes, en el último problema tenemos lo siguiente, mira, sencillo, acá nos piden hallar x, pero nos dicen que t es punto de tangencia. Ajá, entonces mira, como él es x y él es teta, este ángulo sería x menos teta, eso ya debe ser, digamos, de conocimiento público, ¿ya? Ahora, claro, como este ángulo vale 2 teta, fíjate esta propiedad por favor, mira, alfa más beta va a sumar 90 grados, por lo tanto 2 teta más este ángulo TP también tiene que sumar 90, por lo tanto para que ellos el ángulo 2 teta más este arco TP sume 90 grados, necesariamente él tiene que ser 90 menos 2 teta, ¿no es cierto? Y acá te dejo la propiedad para que se compruebe ello, ¿ya? Entonces, claro, vamos a tener ahora la propiedad del ángulo inscrito, ¿te acuerdas? Si él es x menos teta, todo él tiene que ser la mitad, ¿no? O el x menos teta tiene que ser el doble con referencia al arco TP.
Entonces voy a tener de que x menos teta es igual a 45 menos teta. ¿Qué ocurre con teta y teta? Se cancela y el valor de x finalmente me va a salir 45 y ello sería nuestra respuesta. Muy bien, estudiante, te dejo como tarea la página número 2, los problemas del 1 al 5, ¿ya?